Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a tu canal Un Café con Dios. Es un canal donde compartimos pensamientos cortos acerca de la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a compartir este tema basado en Mateo capítulo 5 versículo 13 bajo el tema ¿Cómo está tu sal? Y para entrar en materia vamos a leer la escritura y que el Espíritu Santo nos ayude a compartir este pensamiento. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesucristo le ha dado una tarea a los discípulos y una comparación acerca con la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal juega un rol bien importante en nuestra vida. La sal tiene demasiados propósitos aquí en nuestra vida, en la tierra. Entonces, si nosotros podemos comprender cuál es nuestro propósito, hay diferentes tipos de sal. Hay sal para sazonar, hay sal para derretir el hielo, como se usa acá en Estados Unidos. Y yo recuerdo que cuando estaba pequeño también utilizaban sal para conservar también ese hielo. Aquellos que vendían nieves en aquel tiempo, cuando no utilizaban los que vendían nieve en los carritos ambulantes, aquellos que no ocupaban un refrigerador, utilizaban hielo alrededor del tanque donde ponían la nieve y sobre ese hielo le aventaban sal. Y había ese tipo de sal que ayudaba a que se conservara el hielo para que no se derritiera pronto y de esa manera conservar la nieve que se iba a comer uno, aquella nieve del helado que le llaman unos, ¿no? Entonces, en este pasaje, bajo este tema de ¿cómo está tu sal? Es una pregunta donde nos debemos de preguntar nosotros, inclusive yo, ¿cómo está mi sal? ¿Cómo ando de sal? Hoy en día nos preocupamos, ¿verdad? Que cómo andas de azúcar. Jesucristo, ¿por qué no diría, vosotros sois el azúcar, ¿verdad? Porque si no, hoy en día diríamos, vosotros sois el diabetes de la tierra. Pues no, no es así. Y claro, la sal también te puede ayudar, no te puede ayudar, sino que te puede dar alta presión también, porque la sal sirve o trabaja en nuestro cuerpo como conservadores o conservador de agua, que nos ayuda a que nuestro cuerpo retenga esa agua y nuestro cuerpo se mantenga hidratado. Sin la sal en nuestro cuerpo se deshidrataría muy pronto, muy rápido. Entonces, esa sal que ocupa nuestro cuerpo nos ayuda a que nuestro cuerpo se mantenga hidratado. De lo contrario, ocuparíamos tomar mucha agua constantemente para mantener el cuerpo hidratado. Entonces, vamos a ver. Jesucristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Tenemos una tarea bien importante. La iglesia tiene una tarea bien importante. Cada uno de nosotros tenemos una tarea bien importante. Ahora, primero, número uno, ¿para qué sirve la sal? La sal sirve para sazonar, para agregarle ese sabor a la comida que uno disfruta todos los días. Por ejemplo, si usted hace un caldito de res o de pollo o cualquier comida y ocupa un poco de sal, usted le pone sal y se puede dar cuenta si tiene sal como a usted le gusta, o si necesita sal, o si se pasó de sal. Entonces, de una u otra manera, la sal juega un papel bien importante en nosotros. Ahora, nosotros como cristianos, como discípulos y seguidores de Jesucristo, también jugamos un papel bien importante aquí en la tierra. Jesucristo, vosotros sois la sal de la tierra, dijo él, perdón. Entonces, de esa manera, vamos a hablar acerca de la importancia que es que nosotros podamos recordar que jugamos un papel importante en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en, en la iglesia, en nuestra comunidad. Y hoy en día, la iglesia pareciera que ha perdido ese sabor. La iglesia, que es la sal de la tierra, pareciera que ha perdido ese sabor. Hoy en día, por X o Y razón, la gente poco se quiere congregar, poco se interesa en las cosas de Dios, como que se han dejado arrastrar por la corriente de este mundo y poco a poco como que hemos perdido ese sabor. Antes la iglesia jugaba un papel bien importante en la tierra, o al menos la gente tenía un valor por la iglesia un poquito mucho más de lo que se ve ahora. Entonces, nosotros vamos a ver cómo es que Dios tiene la capacidad de usar esa sal
para sacar lo mejor de los alimentos. Y en eso yo me refiero a nuestras vidas, cómo Dios nos utiliza como sazón aquí en la tierra. Entonces, si nosotros no tenemos sal en la tierra, es porque nos hace falta estar pegados a la fuente que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a ayudar a nosotros cómo sazonar nuestra vida, es la que nos va a dar la palabra, la sabiduría que necesitamos para poder ayudar a las otras personas que están a nuestro alrededor. Pero si nuestra sal, la poca que hay dentro de nosotros, o sea, me refiero a la palabra, a nuestra relación con Dios, es poca, no vamos a tener suficiente sal para darle a las personas que nos rodean. Entonces, veamos otro concepto de la sal. Dice que primero es para dar sabor. Otro propósito de la sal es que también sirve para conservar. En aquellos años, en los tiempos de Jesucristo, la sal era bien importante. Entonces la sal se utilizaba en cierta manera como dinero. Se utilizaba para comprar ciertas cosas con sal. ¿Por qué? Porque era bien valiosa en esos años. Entonces nosotros, hermanos, en esta hora también, en este tiempo, necesitamos ver lo importante que somos nosotros en las manos del Señor. Lo importante que deberíamos de ser en nuestra comunidad, en el servicio a Dios en la iglesia. De otra manera, poco a poco, sin darnos cuenta, vamos perdiendo sabor y vamos a terminar siendo desechados. Entonces, la sal se utilizaba como conservador en esos tiempos porque en esos tiempos no había refrigeradores. Entonces, en esos tiempos, la sal se utilizaba para conservar la carne. Era una manera en la que la gente podía conservar sus alimentos en cierta manera para que no se echaran a perder muy rápido. Aquellos que son bien carnívoros, pues le han de dar gracias a Dios que qué bueno que en esos tiempos se utilizaba la sal para conservar ciertos alimentos. Ahora, hay otra manera que también la sal se utiliza. En este país, la sal se utiliza para, como cuando cae nieve, en tiempo de invierno, la sal se utiliza para derretir ese hielo. Entonces, hay diferentes tipos de sal. De igual manera, en México, en aquellos años cuando yo era pequeño, conocía personas que vendían helados ambulantes y ellos no tenían un refrigerador ambulante, pero dentro de un barril de madera, en el centro ellos ponían un barril o un tanque de metal donde venía el helado y alrededor, entre el metal y la madera, lo llenaban de hielo y sobre ese hielo esparcían una sal de grano. Y esa sal también ayudaba para que el hielo no se derritiera y se conservara el helado mientras ellos vendían su producto. Entonces Jesucristo nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Ahora sigamos leyendo, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces la sal como servía para conservar, nosotros como somos la sal de la tierra necesitamos conservar algo. Pero ¿qué será lo que necesitamos conservar? Déjame te digo que lo que necesitamos conservar es, número uno, la verdad sobre todas las cosas, la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque en este mundo que estamos dañado, este mundo que está bajo el poder del maligno, muchas cosas se están distorsionando al pasar de los años, al pasar de los tiempos. Entonces, eso está impactando aún dentro de las iglesias. La iglesia, al dejarse impactar por eso, al dejarse llevar por la corriente, está perdiendo su sabor, su sazón, está siendo desvanecida poco a poco sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros conservar? La verdad de Dios, la palabra de Dios, el testimonio de Jesús. Necesitamos conservar la ley moral de Dios, de que si Jesucristo dijo que es blanco, o si dijo que es rojo. No podemos decir que es medio blanco o es medio rojo. Necesitamos seguir las cosas de Dios, conservar las cosas que Dios nos ha dicho en su palabra tal y como son. Por ejemplo, hoy en día es cierto, toda la gente es bienvenida a la iglesia, todo el mundo son bienvenidos a la casa de Dios. Pero lo importante en esto es que las personas que están al frente puedan tener la sabiduría y tener la capacidad de trabajar con las personas que están llegando para hacerlas entrar en la verdad de Jesús, para que encuentren ese sabor en las cosas de Dios. Porque las cosas de Dios no son aburridas, ni desabridas, ni insípidas, ni amargosas. Las cosas de Dios se deleitan, son cosas agradables, son cosas bonitas, pero se necesita ese sazón, se necesita ese sabor
donde nosotros necesitamos llenarnos más de Dios para que Dios nos dé más sabiduría, para que Dios nos dé más gracia y para que Dios nos dé más palabra sazonada. De lo contrario, vamos a estar sirviendo siempre cosas desabridas, cosas sin sabor, cosas que quizás ni aún a nosotros nos gusten. Simplemente porque pues hay que hacer las cosas y las hacemos. Y déjame decirte que las cosas de Dios no son así. Hay que buscar de Dios. Hay que pedirle sabiduría a Dios para que nosotros podamos recuperar ese sabor, ese sazón en nuestras vidas y poder impactar a nuestras comunidades, a nuestros hermanos en las iglesias, a nuestros amigos en el trabajo, inclusive a nuestros enemigos, que ellos puedan ver en nosotros que tenemos ese sabor a la vida. Antes de venir a los pies de Jesucristo, nuestra vida, pues no tenía sabor, no tenía sentido. Simplemente veníamos, vivíamos, trabajábamos, dormíamos, comíamos y el mundo seguía girando. Pero ahora en Cristo, Él nos ha dado ese sabor, ese sazón, esa razón de vivir. Entonces, otra de las cosas que dice aquí la palabra de Dios, dice que no sirve más para nada. Hermano y amigo que me escuchas, ¿cómo está tu sal? ¿Cómo andas de sal? ¿Cómo andas tu nivel de sal? No voy a decir tu nivel de azúcar, de que si tienes diabetes o que si tienes alta presión. Yo me refiero cómo anda tu sazón en tu vida espiritual. ¿Cómo estás relacionado en las cosas de Dios? En realidad, has perdido ese primer amor. Y no con esto estoy diciendo de que hay más amores, no, solo hay uno. Pero con el tiempo, está el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero se va desvaneciendo esa sazón, esa pasión por adorar a Dios, por buscar a Dios, por agradar a Dios, por predicar de Jesucristo, por traer a otros a los pies de Cristo. Poco a poco nuestra pasión se va apagando y no nos damos cuenta, hasta que a veces ya es demasiado tarde, hemos perdido el ánimo de querer ir a la iglesia. Yo te animo, amigo y hermano, si escuchas este pensamiento, este video, que no te desanimes, que te acerques al Señor, ve a la fuente, busca a alguien, observa a alguien en tu congregación. ¿Quién está sazonado o sazonada? Quizás tú dices, yo miro a mi alrededor, pero no hay nadie. Comienza tú. Comienza tú, dile, Señor, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Ayúdame a recuperar ese sazón. Ayúdame a hacer esa sal, ese granito de sal en esta congregación, en este grupo de estudio bíblico, en este grupo en el trabajo. No para vanagloria mía, sino para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Ahora, dice que no sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Imagínate, si nosotros en un principio hablábamos de Dios en todos lados, de Jesucristo en todos lados, pero con el tiempo nuestra sazón, nuestra pasión se va apagando. ¿Y qué va a pasar o qué van a decir aquellas personas a las que un día les predicamos de Cristo? Aquellos amistades que le dijimos, ya Cristo me cambió, y de momento nos miran todos apagados, todos apachurrados, se van a burlar de nosotros. Y no tan solo eso, de Jesucristo, de que Él no tuvo el poder para cambiarnos, de que nomás era un momento en nuestra vida y ya pasó. Pues no, que sea el diablo mentiroso, si el Señor lo reprenda. Hagamos las cosas diferentes. Glorifiquemos el nombre de Dios porque al final el Señor nos va a dar nuestro galardón. Él nos va a pagar, no porque nos lo merezcamos, sino porque Él es bueno y bondadoso. Él nos va a reconocer nuestro trabajo, no porque nos lo merezcamos, sino porque Él sabe hacer las cosas bien. Ahora, en estos conceptos de que yo te hablé acerca de que la sal sirve para dar sabor, para sacar lo mejor de la comida, déjame, te comparto esta aplicación personal. Una de las cosas es en la manera de cómo andamos de sal nosotros, cómo está mi sal en mí. Yo tengo que ser esa persona que traiga ese sabor, que saque lo mejor de esas personas. Porque quizás antes sin Cristo, pocas personas se agradaban contigo y no con esto estoy diciendo que le vas a caer bien a todo el mundo. Claro que no. Pero lo importante es encontrar algo bueno y positivo en cada una de las personas que nos rodean. Observa, mira, inclusive la persona que más mal te cae tiene algo de bueno. ¿Y por qué estoy tan seguro? Porque si la sal de Dios sirve para sacar lo mejor de uno, así como la sal en nuestra vida, la sal de mesa, sirve para sacar los buenos sabores en la comida. De igual manera, la sal de Dios sirve para sacar lo mejor de nosotros. Mírate a ti mismo. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo era tu vida sin Cristo? ¿Y cómo es tu vida ahora en Cristo? Pero con la sal de Dios, con el sabor de Dios, con el sazón de Dios, con el toque de Dios. Ponte a pensar. Entonces,
No podemos hacer acepción de personas porque unos nos caen bien, otros no. Nuestro trabajo es ser esa sal en donde quiera que estemos y cambiar la vida de esas personas. Ahora, meditemos un poco en los discípulos de Jesucristo. ¿Quiénes eran y de dónde Jesucristo los trajo? A él no le importó en cierta manera, aunque él sabía a quiénes iba a escoger, porque él es sabio, el Hijo de Dios o Dios mismo encarnado. Pero lo que quiero decirte es que Jesucristo, con la sal de Dios, sacó lo mejor de cada uno de los discípulos. Con todo y sus errores, digamos Mateo, que era recaudador de impuestos, se conocía como traidor a su nación, traidor a su pueblo, a su raza, a su familia. Pero aún así Jesucristo lo llamó. Lo más vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo. ¿Por qué? Porque Él puso de su sabor, Él puso de su sazón, Él puso de su sal para sacar lo mejor de esa persona. De igual manera, nosotros necesitamos ser esa sal que saque lo mejor de las personas que nos rodean. Ahora, otra de las maneras también que utilizamos la sal aquí en la tierra, que era para conservar, y yo les dije que es para conservar en aquellos tiempos los alimentos, y ahora la palabra de Dios. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, las verdades de Dios, debemos de conservarlas en nuestra vida, no perder nuestra moral o nuestros principios morales, mejor dicho, para que la gente pueda ver en nosotros que somos personas de principios formados en Dios, en Cristo. Entonces, otro concepto que era donde se utiliza la sal en este país para derretir el hielo. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso en nuestra vida personal? Quizás tú has sido herido o herida, lastimado, lastimada, ofendido o ofendida, qué sé yo. Y poco a poco ese corazón dentro de ti o dentro de mí, como pudo haber ocurrido en algún tiempo, nuestro corazón se hace duro, como una piedra o duro como un témpano de hielo, duro como un bloque de hielo. Pero déjame decirte que la sal de Dios tiene la capacidad de ir derritiendo ese corazón poco a poco, a tal grado de que se convierta en carne. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Buscando de Dios, asistiendo a la iglesia, escuchando alabanzas, orando, metiéndonos en la palabra del Señor, juntándonos con personas que tienen el sazón de Dios, con personas que buscan de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestros hijos también? Quizás a veces batallamos con nuestros hijos, pero necesitamos llevarlos a la iglesia, a veces aunque ellos no quieran. Porque poco a poco, la palabra que ellos escuchen allí, la predicación que ellos escuchen ahí, las alabanzas que ellos escuchen ahí, poco a poco esa sal va a ir derritiendo esos corazones a tal grado de que un día ellos puedan comprender de que Dios es lo único que necesitamos o lo único que tenemos que tener en nuestra vida, en nuestro corazón, que Dios sea nuestro centro, que Dios sea nuestro todo. Es cierto que aquí en el mundo, por cosas del mundo, por digamos dinero, cosas materiales, salud o enfermedades, cosas que pasan en este mundo, quizás eso venga y opaque un poco nuestra vida. Pero en Cristo, con la sal del Señor, eso, al final de todo, vamos a salir ganando. ¿Por qué? Porque aquí estamos de pasada y un día tarde que temprano nos vamos a morir. De alguna enfermedad, de algún accidente. Nos podemos acostar hoy y despertar mañana en otro lugar. Entonces no sabemos. Pero lo importante es que a nuestros hijos les heredemos la fe y la confianza en nuestro Señor Jesucristo, en Dios Todopoderoso. Entonces, recordemos un poco lo que hemos platicado. La sal sirve para dar sabor o sacar el sabor, para sazonar. La sal sirve para conservar y la sal sirve para derretir. Entonces nosotros necesitamos ser esa sal de la tierra. No la sal de la iglesia, porque en la iglesia somos rete buenos para sazonarnos unos con otros, sino la sal de la tierra, la sal de la comunidad, la sal de donde quiera que vayamos. Ser esas personas que podamos sacar lo mejor del mundo, lo mejor de las personas que quizás no mucha gente les cae bien. Entonces seamos personas que saquemos, que demos buen sabor, buen sazón. Seamos personas que conservemos la verdad de Dios, la fe de Dios. Y seamos personas que poco a poco vayamos derritiendo lo áspero del corazón de las vidas de otras personas. Porque
No sabemos por lo que han pasado, pero recuerda esto bien importante. Si la sal de Dios cambió tu corazón y cambió el mío, ¿quién dice que esa misma sal no puede cambiar el corazón de otra persona que tú conoces? Así que por último te recuerdo, ¿cómo está tu sal? ¿Y cómo está mi sal? Meditemos en esta palabra, reflexionemos, y si nuestro nivel de sal está bajo, orémosle a Dios, acerquémonos a Él, para que esa sal vuelva a su nivel perfecto donde tiene que estar. Saludos, dele like si le gustó, compártalo, medítelo, y suscríbase a nuestro canal. Hay más videos que usted puede ver. Todos son pensamientos pequeños. La palabra nos dice que toda nuestra palabra, ¿verdad? La Biblia dice en Colosenses capítulo 4, versículo 6, que sea nuestra palabra sazonada. Que nuestra palabra cuando salga con buen sabor, con buen sazón para aquellas personas que lo van a escuchar. Así es que espero que les haya agradado y pronto voy a compartir ese estudio bíblico donde les voy a compartir cómo hacer un estudio bíblico o cómo hacer un sermón. No, espero no tardarme mucho. Saludos, un fuerte abrazo. Dios me los bendiga a todos. Hasta pronto.